Bueno, hola chicos. Se nos cortó. Como les dije, voy a ver si averiguo esta semana cómo hacer para que no se corte a los 40 minutos. Bueno, repasemos un poco. Lo primero que vimos fue Revolución Industrial, ¿no? O sea, la interacción entre la Revolución Industrial, la División Internacional del Trabajo, entre Asia, África y América Latina, donde obteníamos la materia prima, y los países centrales como Inglaterra, donde estaba el capital, ¿sí? Acá la Revolución Industrial, que a nosotros nos quedamos ahí viendo el tema de el toyotismo y el fordismo. El toyotismo, perdón, el taylorismo es un sistema en donde se estudia específicamente cada una de las acciones que se desarrollan en una fábrica y se van a distribuir entre diferentes personas. Esta persona ya no tiene que ser un artesano, eh, digamos, que sepa hacer todo, sino que sepa hacer solo acciones pequeñas, y esas acciones pequeñas lo que va a llevar a que sean obreros que no son especializados. Y entonces reduce el costo del obrero, porque el obrero no especializado se le paga menos. Entonces, por un lado, ese es el taylorismo, elimina los tiempos muertos y estudia y simplifica las acciones dentro de la fábrica. Después aparece el fordismo. El fordismo es una línea sin fin, una cinta sin fin, en donde colocan las partes, por ejemplo, de un auto, colocan las partes y es la parte la que se le acerca al obrero. Y no es el obrero el que se mueve hacia la parte. Entonces se elimina mayor cantidad de tiempos muertos y además le da la posibilidad al dueño de la fábrica de manejar el tiempo de producción. Puede aumentar o disminuir la velocidad de esa línea, de esa cinta sin fin, y entonces explota más al obrero, puede explotar más al obrero. Esas serían las grandes diferencias entre taylorismo y fordismo. Bueno, después tenemos la revolución industrial, como vimos, la primera, la segunda. Acá tienen las guías, recuerden hacer las guías para poder entender qué es lo más importante que tienen que ver en esos videos. Acá tienen un video de la segunda revolución industrial, una guía también, realicen la guía. Recuerden que a mí no me entregan esa guía, lo que me entregan es una red conceptual en donde aparezcan todos los conceptos que están marcados en estas dos guías que ustedes hicieron. Esto fue el TP número 2, que yo les mandé la semana pasada. TP número 2. Ahora, esta semana, tenemos el trabajo práctico número 3. El trabajo práctico número 3 es sobre imperialismo, ¿sí? Vean acá, imperialismo, la expansión europea y el reparto del mundo, ¿sí? Bueno, el imperialismo es eso, es cuando Europa, con su revolución industrial ya expandida a toda Europa, de Inglaterra, recuerden que se exporta hacia toda Europa, esa revolución industrial expandida a toda Europa, con sus productos que ya aumentaron la productividad a raíz de la revolución industrial, aumentan la productividad, estos productos saturan el mercado europeo y necesitan ser colocados fuera de Europa. ¿A dónde van a ir? Como dijimos en la clase, van a ir hacia América, hacia África y hacia Asia, ¿sí? Hacia el continente asiático. Entonces, también van a necesitar materias primas que para esa producción industrial, que también van a ir a buscar a estos países que están en América, en África y en Asia. Esta es la división internacional del trabajo con la que empezamos el PRESI, ¿sí? Países centrales, donde tenemos el capital, y los países periféricos, donde vamos a ir a buscar la materia prima y donde vamos a colocar esa mercancía sobrante que ya no podemos colocar en Europa y que empezamos a colocar en otros
mercados, en los mercados de estos países periféricos, ¿sí? Bueno, esto básicamente que acabo de explicar es el imperialismo. Ahora, el imperialismo tiene varias formas de ser calificado. Por un lado, tenemos distinción entre colonialismo y imperialismo. Algunos hablan que el colonialismo es la dominación efectiva de un territorio, o sea, yo voy, invado un territorio y dejo a mi representante legal sobre ese territorio. Por ejemplo, ese tipo de dominación es la dominación colonial que llevó adelante España sobre América. En cada uno de los virreinatos tenía un virrey que era el representante legal del rey. Bueno, fuera de eso, tenemos otro tipo de colonialismo, de imperialismo, que es el que yo, a través de mis empresas, voy y me meto hacia adentro de los mercados de estos países periféricos, me meto con mis empresas en esos lugares y debido a la importancia que tienen mis empresas, yo voy a colonizar ese mercado y voy a empezar a influir en las decisiones económicas de estos países. Ese sería el imperialismo que empieza a aparecer a lo largo del siglo XX. Ya no invado territorios y voy a poner un representante legal mío, sino que voy y meto mis empresas, a veces también de forma violenta ingreso mis empresas. Meto mis empresas y a través de la importancia económica que tienen esas empresas, yo voy a influir en las decisiones económicas que toman en esos países. Estas diferencias aparecen a lo largo de los 3 videos. Acá nuevamente, un video, una guía, ¿sí? Ustedes ven el video y después realizan la guía o miran la guía mientras realizan la guía mientras ven el video, ¿sí? La realizan, lo mismo con este otro video, son 3 videos cortitos los 3 y donde van a aparecer las diferentes formas de entender el imperialismo, ¿sí? Diferencia entre las definiciones de imperialismo, ¿sí? Entonces, en esas diferencias de imperialismo, yo quiero que también se centren. Después acá, en este último punto, les puse, investiga qué es el etnocentrismo, qué es el darwinismo social, cuáles son las consecuencias del imperialismo en las colonias. Básicamente en el video lo dice, pero sería bueno que ustedes busquen qué significa un poco más profundo. En la red conceptual que ustedes me tienen que entregar, no es una red conceptual por cada video, sino es una sola red conceptual en donde aparecen todos los conceptos importantes que aparezcan en los 3 videos, ¿sí? Todo lo que a ustedes les parece que es importante para saber del imperialismo. ¿Cómo a ustedes les parece que esos conceptos importantes sobre el imperialismo se relacionan entre sí? Recuerden, una red conceptual no está redactada. Una red conceptual son conceptos relacionados entre sí. Esos conceptos se expresan a través de una palabra o de una frase corta, que no tiene un verbo, no es una oración con un verbo, sino que es una sentencia. Son frases cortas que no tienen un verbo, sino que establecen un concepto, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos y nos vemos la semana que viene, que vamos a repasar lo de revolución industrial y lo de imperialismo. Para la semana que viene, sin falta, me tienen que haber mandado las 2 redes conceptuales.